Entonces vamos a ver ahora, ya que ya habíamos visto estos tres métodos de partición de archivos, mezcla de archivos. Al igual que el caso anterior, existe mezcla de archivos por contenido, mezcla de archivos por tramos definidos o tramos dados, también lo dicen, y mezcla de archivos por tramos ordenados. ¿Ya? Mezcla de archivos, entonces. Bien, esto en función al contenido depende de dos formas, ¿sí? De dos casos. Uno de los casos en partición por contenidos es, perdón, ya estamos en mezcla, sigo con partición. En mezcla de archivos por contenido es en desorden y en orden, ¿sí? En desorden y en orden, ¿ya? ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? El desorden utilizamos cuando los archivos que vamos a mezclar, y ojo que para mezclar archivos vamos a mezclar dos o más archivos, ¿ya? Para nuestro ejemplo solo dos. Si vamos a aplicar desorden, entonces vamos a considerar estos casos cuando los archivos estén también desordenados. Cuando los archivos estén desordenados. Y para el caso de mezcla por orden vamos a aplicarlo cuando los archivos estén ordenados. ¿Ya? De estos dos, el más fácil de hacer es el primero, y obviamente ordenar cosas siempre es más difícil. ¿Ya? Así que hacer el algoritmo para que esté en orden es un poquito complicadito, ¿ya? Así que, de hecho, el mismo algoritmo para ponerlo en desorden está contenido dentro de este mismo algoritmo. Así que primero vamos a hacer el segundo, ¿ya? Y luego lo vamos a hacer el otro, ¿ya? Bien, hagamos entonces esa función public function. A ver, que se llame mezcla. ¿Qué se puede llamar? No estamos contenido. Soy malo con los nombres. Mezcla orden nomás, ¿ya? Function. No. Es mil disculpas por el function, ¿ya? Es void. Sigo con JavaScript. Ya. Aquí le ponemos el throw CO exception. Ya. Y creo que solamente le vamos a pasar como parámetro acá el nombre del archivo. Con eso ya. Random access file. No, en estos casos. Bueno, ya tenemos declarado nuestro A1 y A2, así que no vamos a poner random access file acá. Pero sí vamos a abrir nuestros archivos. De hecho, vamos a copiarnos lo que está arriba y vamos a ver qué es lo que varía. ¿Ya? Para que no se confundan y solamente copien el código. En estos casos, esto es un error muy habitual a veces en los exámenes, porque creemos que es igualito al caso de las particiones, pero acá varía, ¿ya? Fíjense, vamos a abrir un archivo, nuestro archivo en el cual vamos a mezclar estos dos archivos, ¿ya? ¿Y qué nombre va a tener? Pues el nombre que le pongamos. Y este archivo que abramos lo vamos a abrir para escritura, ¿sí? Para escribir, porque va a ser el que va a contener a estos dos archivos. Entonces los otros dos archivos que yo abra los voy a abrir para solamente leerlos. No necesito cambios, es todo al revés acá. Ya, a ver, ¿qué archivos voy a abrir? El de mayores y menores voy a abrir, ¿ya? Menores y mayores, que estos ya los tengo generados desde la clase anterior, así que con estos vamos a trabajar. ¿Ya? Y como vamos a ir leyendo registros de dos archivos, entonces en estos casos ya no vamos a declarar solo una persona. Antes hacíamos esto, ¿no? Persona va a ser igual a new persona, solamente utilizábamos una personita. Ahora vamos a utilizar dos personas y las vamos a llamar persona 1 y persona 2. Ya. Luego vamos a recorrer ambos archivos hasta que uno de ellos llegue a su fin. Es decir, vamos a decir a1.getFilePointer. ¿Estamos grabando? Sí.
menor a a1.length. Y vamos a copiar todo esto. Y vamos a decir y a2.getFilePointer menor a a2.length, ¿ya? O sea, si en algún punto terminamos de leer o un archivo o el otro, ¿ya? Esta partecita es un poquito difícil de entender, así que mucha atención en lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a leer una persona del archivo 1 y una persona del archivo 2, ¿ya? Entonces vamos a decir p1.leer en A1, ¿ya? Y luego persona 2.leer del archivo A2, ¿ya? Entonces lo que estamos aquí, haciendo acá básicamente es leer un registro del archivo 1 y leer un registro del archivo 2. Y los estamos asignando ambos en la persona 1 y en la persona 2, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que después yo pueda preguntar. Sí, a ver, digamos, lo vamos a ordenar en función al campo edad, ¿ya? En función al campo edad. Entonces acá vamos a decir, si la persona 1.edad es menor a la persona 2.edad, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primero va el menor, ¿no? Si estamos ordenando en orden ascendente, entonces vamos a... primero va el menor. Es decir, persona 1. Grabar. O sea, sí, el contenido de la persona 1 se va a grabar en el archivo arch, ¿no? En el archivo arch. Caso contrario, se va a grabar la persona 2 en el archivo arch. Ya. Y ya, con esto ya estaríamos haciéndolo. Con esto ya estaría completo nuestro algoritmo, bastante cortito, pero algo está mal acá. Algo está muy mal. Y a ver, vamos a pasar a explicarlo, no sé cómo lo podemos explicar. A ver. Bien, digamos que tenemos estos dos archivos. ¿Ya? Estos dos archivos. Este que sea uno. Y los vamos a mezclar en Arch. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Cómo es que funciona este algoritmo? Eso explicaremos, no lo hemos explicado. Como pueden ver, acá estamos leyendo un registro de ambos archivos. Entonces lo que estamos haciendo es agarrar este 1 y este 2. Decimos, ¿cuál de estos dos registros es menor? Es este registro. Entonces en Arch va ese 1. ¿Ya? Luego nos pasamos al siguiente registro de acá, del A1, porque el 1 ya lo hemos grabado. Ahora nos pasamos al 4. Pero ¿qué pasa en el caso 2? Nos seguimos manteniendo en el registro 2, ¿no? Y preguntamos, ¿el 2 es menor o el 4 es menor? Pues el 2, entonces acá va a ir el 2, ¿no? Bien, una vez que hemos evaluado el 2, nos pasamos al 6. Y acá nos seguimos manteniendo en el 4. O sea, ¿notan? Uno avanza, pero el otro se mantiene. Uno avanza y el otro se mantiene. ¿Ya? Entonces acá avanza... acá avanzamos del 2 al 6. Y estamos con 4 y 6. Ahora, acá vamos a poner el 4 porque 4 es menor que 6. Entonces, el 4 se copia, avanzamos y el 6 se mantiene otra vez. Luego evaluamos. ¿6 es menor que 6? No, son iguales. Entonces uno de ellos se va a copiar. Digamos el de abajo. ¿Ya? Y el de abajo avanza. Y este se mantiene. ¿Notan? Uno se mantiene y el otro avanza. Luego va el otro 6 y así sucesivamente. Luego va el 7, luego va el 8, luego va el 8 y luego va el 9, ¿no? Y ahí quedaría mi archivo. Pero si nosotros hacemos prueba de escritorio lo que acabamos de hacer, pues no va a salir este. Digamos, aquí lo vamos a poner en un archivo con mayúsculas. ¿Ya? Esta es como nuestra prueba de escritorio. Ya, a ver, nos fijaremos qué estamos haciendo. Ya, dice primero vamos a leer dos registros de los dos archivos. Un registro de cada archivo. Entonces leemos el primero y el segundo. Ya está. Ya están leídos. Ahora preguntamos. ¿El primero es menor al segundo? Es decir, 1 es menor que 2. Sí, entonces grabamos
el 1, el primer registro, en el archivo. Ya, entonces grabamos el 1. Listo. Caso contrario no pasa nada y vuelve acá arriba y volvemos a leer dos datos del archivo. Volvemos a leer dos datos del archivo. Muy importante esa parte. Antes hemos leído el 1 y hemos leído el 2. ¿Ya? Hemos grabado el 1. Ahora dice vamos a volver a leer dos registros del archivo. De ambos archivos. Entonces vamos a leer el 4 y el 6. Y si notan el 2 ya se ha perdido. Ese es el grave error ahorita. O sea, se va a pasar al 6 y va a decir, de estos dos, ¿cuál es el menor? Es el 4, entonces el 4 lo va a copiar ahí. Luego va a volver a repetir y va a volver a leer dos registros. ¿Qué registros va a leer? El 6 y el 8. Y este 6 se ha perdido, ¿notan? Del 6 y el 8, ¿cuál es el menor? El 6. Y va a volver a leer otros dos registros, 7 y 9. ¿Cuál es el menor? 7. Entonces va a copiar el 7. ¿Notan? Se están perdiendo muchos registros. Y esto es lo que nos va a botar. Y está totalmente mal. Si verificamos... Bueno, no sé cómo verificarlo acá porque estamos trabajando con personas. Ya, partición. Ahora estamos haciendo... mezcla ordenada. Vamos a llamar a mezcla ordenada. Mezcla orden, ¿ya? En nuestro archivo, el archivo que se va a crear se va a llamar personas orden, ¿ya? Personas orden, así. Mezcla orden y vamos a hacer un reporte de este mismo archivo. Personas orden. A ver, probaremos. 0 personas. Mezcla orden. Solo contiene a 2 personas. 17 y 16. ¿Qué ha pasado con el resto de las personas? Se ha perdido, ¿no? Eso es por esto que hemos explicado, ¿no? Agarramos dos registros, uno de ellos nomás lo evaluamos y luego nos pasamos a otros dos, lo cual está totalmente mal, ¿no? Uno de ellos se tiene que mantener. Y ahí va la explicación. Cuando nosotros leemos un registro de un archivo, pasa dos cosas. Leemos y el puntero se pasa al siguiente registro, de tal forma de que cuando yo vuelva a leer, voy a leer el siguiente registro donde ahora está el puntero. Y el puntero se mueve al siguiente, ¿no? Entonces, a lo que me voy, lo que nosotros queremos hacer es leer un registro y que el puntero se mantenga en este mismo registro, ¿ya? Es decir, no podemos evitar que cuando nosotros leamos un registro, el puntero se mueva adelante. Entonces, una vez que el puntero se ha movido adelante, hay que hacerlo retroceder. Un pasito atrás, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Hay que irnos, hay que hacerle un control Z al puntero que se ha movido. ¿Cómo hacemos eso? Bien, empecemos con el archivo 1, ¿ya? Y lo vamos a hacer acá. O sea, vamos a leer un registro, en este caso el 1 y el 2, ¿ya? Y nuestro puntero se va a mantener ahí mismo se va a mantener, ¿ya? Eso es lo que nos sirve. Entonces le vamos a decir a1.sig. Esta función de sig lo que me permite hacer es mover a mi cursor al lugar donde yo quiero que vaya. Y aquí le tengo que dar una posición, ¿ya? Que es de tipo long. Y está dada por bytes, ¿ya? Está dada por bytes. Entonces, ¿cuál será el valor que yo debo ponerle acá para que se vaya una posición antes? Esto está un poquito complicado de entender. Pero básicamente si yo le pongo 0 se va a ir al principio. Y si yo le pongo ar.length se va a ir al final. Perdón, a1.length se va a ir al final. Pero ¿cómo hago que se vaya un paso atrás? Digamos que estamos a medio del archivo y quiero que se vaya un paso atrás, no al principio ni al final. Tengo que poner el tamaño de forma numérica. Pero estos tamaños no están definidos como un vector, o sea, la posición 1, la posición 2, la posición 3, no está definido de esa forma.
está definido en bytes. Muy bien, entonces para definir esto, el tamaño correcto acá, tenemos que nosotros saber cada registro de este archivo, cuántos bytes ocupa. Ya. Acá yo puedo, si nos vamos a la clase persona y vemos los datos que tiene nuestro archivo, que son cuatro datos, ¿no? Acá yo puedo deducir que tiene 48 bytes, ¿ya? Ocupa 48 bytes. Pero ¿cómo sé que es 48? Pues fíjense, en el caso de los strings, que es un poco especial, habíamos definido que cuando nosotros vamos a grabar datos, cada string va a tener un tamaño de 20. ¿De 20 qué cosa? No papas, ¿no? Bytes. Ah, entonces ahí ya tengo ¿cuántos bytes en total? Ya tengo 40 bytes acá, ¿no? Ya tengo 40. ¿Y de dónde saco los otros 8? Pues del tipo de dato que esté manejando. En este caso estoy manejando enteros. Y cada entero ocupa 4 bytes. ¿Ya? Entonces eso es un poquito de información que tal vez sí tenemos que saber para saber cuántos bytes realmente estoy utilizando en un determinado registro. En este caso aquí tenemos dos ints, cada int tiene 8, más los 40 cada int tiene 4 bytes, en total hacen 8 estos dos, más estos 40 son 48. ¿Ya? Tenemos entonces que cada registro ocupa 48. ¿Ya? Ahora, la función a1.getFilePointer me devuelve el número de bytes que he recorrido hasta un determinado punto. ¿Ya? En este caso, en el primer caso de hecho, antes de yo leer esto, el getFilePointer me devolvía 0 porque estaba en la posición 0, ¿no ven? Pero cuando he leído ha avanzado 48 bytes. Entonces, este datito de acá me devuelve 48, ¿ya? 48, luego de haber leído esto. Ahora, si yo quiero ir un paso atrás, tendría que restarle acá 48 y ya, con esto está solucionado esto. Listo. Con esto he hecho un control Z a la posición. O sea, la posición actual, esto es la posición actual. Pero como se ha movido, quiero que vaya atrás, entonces menos el tamaño que acabamos de deducir, o de calcular más que todo, ¿no? Y como todos los archivos tienen el mismo tipo de registros, en todos los casos es 48. ¿Ya? Y en este caso vamos a retroceder un pasito para el archivo A2, ¿no? O sea, hacemos esto. De esta forma ya no nos va a botar ese errorcito de hace rato. El control Z. Es un control Z a la posición del archivo. Ahora, si no saben cuántos bytes ocupan, porque a veces utilizamos diferentes tipos de datos, una googleadita y con eso ya estamos. A ver. No, a ver. Vamos a abrir otro. Tipos de datos y tamaños en bytes en Java, digamos. ¿Ya? Ahí estamos. Si utilizamos un short, por ejemplo, tiene un tamaño de 2 bytes. Los enteros tienen un tamaño de 4 bytes, ¿no? De ahí decíamos que tenemos 4 bytes. Si utilizamos un dato de tipo long, pues este ocupará 8 bytes. Si utilizan un float, que es muy habitual utilizar el float, ¿no? Este utiliza 4 bytes y así le van sumando. ¿Ya? De esa forma podríamos ya calcular el tamaño de nuestro registro, que eso es lo que estamos buscando acá. Y ya. Bien. Le hemos hecho un control Z. Nos hemos pasado a la posición anterior. Ya. Ahora volvamos a nuestro ejemplo. Ya. Ya tenemos nuestros dos registros con nuestro puntero en esa misma posición. Luego hemos dicho ¿cuál de estos dos vamos a grabar? Vamos a grabar el primero. Entonces lo grabamos. Hasta aquí ningún problema. Si vemos acá, pues lo estamos grabando, ¿no? Grabamos. Ya sea el uno o ya sea el otro, ¿no? Se graba. Se graba en el archivo. Y en la siguiente vuelta, ¿qué registros voy a leer?
Si se fijan, el puntero ha vuelto al paso anterior. Entonces cuando yo vuelvo acá y vuelvo a leer los registros, voy a volver a leer el primero y el segundo, ¿notan? Entonces esto sigue mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, con el 2 no está mal porque ahí se tiene que mantener el 2, pero el 1 ya no tiene que leerlo, tiene que pasarse al siguiente. Muy bien, entonces cuando yo grabe un registro, ya sea este o ya sea el otro, nos vamos a pasar al siguiente dato. Bien, como la función leer hace eso, entonces vamos a utilizar leer otra vez. Leer A1, ¿no? Al yo leer un registro de A1, entonces estoy básicamente volviendo a leer este 1, ¿no? Pero al leerlo ya me pasó al siguiente dato, al siguiente registro, ¿no? ¿Notan? En cambio el 2, como no va a pasar por acá el 2, entonces se va a seguir manteniendo ahí. Pero si quiero grabar el 2, entonces pongo acá persona 2 punto leer y lo leemos del archivo 2, ¿no? Y así nos avanzamos un hito. Así ya estaría funcionando. Y ahí todo lo demás ya lo explicamos y ya está funcionando. Pero existe casos en los que vamos a llegar al final de un archivo antes de llegar al final del otro. Y cuando lleguemos al final de este archivo, en este caso, nos va a faltar recorrer todavía un tanto de algún otro archivo, ya sea del A1 o del A2, ¿no? Porque eso es lo que le estamos diciendo acá. Si llegamos al final de alguno de los dos archivos, entonces el ciclo termina. Una vez que el ciclo termine, pues solamente copiamos el resto de los registros que tenemos o en el primero o en el segundo archivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues solamente recorremos el archivo y copiamos los datos y con eso ya. Entonces hacemos dos whiles. A1.getFilePointer menor a A1.length. Acá, digamos en persona 1, leemos en A1, persona 1 punto grabar en Arch. Y ya, esito sería todo. Y lo mismo hacemos para el archivo número 2. Y solo cambiamos nombres a las variables. 2, 2, 2, 2, 2. Todo 2, 2, 2, 2, 2. ¿No? Porque puede que tenga registros en el archivo 1 o puede que tenga registros en el archivo 2. ¿Ya? En este caso particular, en A2 ya no tengo registros, por tanto, cuando yo quiera preguntar si he llegado al final, sí, ya has llegado al final, entonces ni siquiera va a entrar acá, ¿no? Y se va a salir. Y luego ya cerramos nuestros archivos. A1.close, A2.close y arch.close. Y ya está. Volvemos acá. Ahora sí, ejecutamos esto y ya debería estar funcionando correctamente. Mezcla ordenada. A ver, hagámosle una prueba de escritorio. Siempre es bueno. Vale la pena hacer una prueba de escritorio. Estamos mezclando, ojo con esto, los archivos menores y mayores. Aquí si volvemos, aquí está, menores. En menores tenemos a María Alfredo, de 17 y de 16. Pues obviamente, ¿no? De 17 y de 16. Ese es un archivo y el otro archivo, aquí está, mayores. Les tenemos a los demás. 23, 40, 19 y 32. 23, 40, 19 y 32. Bien, si recuerdan una condición muy importante para poder aplicar una mezcla en orden, la condición es que ambos archivos ya estén ordenados, ¿ya? Para que el resultado, el archivo resultante sea un archivo ordenado. En este caso, bueno, este no es el caso porque ambos archivos están desordenados, así que nos va a botar cualquier cosa. Pero aún así,
veremos qué es lo que nos debería botar en función al algoritmo que supuestamente debería hacer lo que queremos. ¿Ya? Entonces primero vamos a agarrar dos registros y va a copiar el menor, en este caso el 17. Va el 17, ¿no? Luego agarra el 16 y el 23. Entre esos dos va a agarrar el 16. Luego ya no tenemos más registros acá, entonces copiamos todo lo que está acá. Que sería 23, 40, 19 y 32. Veamos si eso es lo que nos está botando. Aquí está mezcla ordenada. 17, 16, 23, 40, 19 y 32. 17, 16, 23, 40, 19 y 32. Vean, está funcionando correctamente. No es lo que tal vez queríamos, pero está funcionando. Si quieren probarlo con dos archivos y que les bote un archivo que esté ordenado, pues asegúrense de que esos dos archivos tengan datos ordenados también. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos eso. ¿Y cómo aplicamos una mezcla desordenada? Ya habíamos visto la ordenada. ¿Cómo hacemos la desordenada? Bien, pues la desordenada es... podemos incluso copiarlo todo esto. Lo copiaremos todo esto. Y lo vamos a pegar aquí arriba de esto mismo. Mezcla desorden. Ya, así que se llame. Y vamos a borrar nuestro primer ciclo. Todo el primer ciclo, chao. Una mezcla desordenada lo que hace es pues únicamente agarra el primer archivo, lo añade al archivo final y luego agarra el segundo archivo y lo añade al archivo final. Nada más, eso es todo lo que es. O sea, en otras palabras esto, un primer ciclo para copiar todos los registros del archivo 1 al archivo final y un segundo ciclo para agarrar los archivos del primer archivo y pasarlos al archivo final. Y luego cerramos todo y ya. Muy bien. Ahora veamos por tramos definidos. Ya, algoritmo por tramos definidos. Hasta acá alguna consulta, chicos, alguna consulta, alguna duda, todo bien, todo ok. ¿Les ha corrido o les hace falta copiar algo? Me dicen nomás. Por tramos P definidos, ese es otro de los nombres con el que es conocido. ¿Ya? A ver, digamos que tenemos un archivo A1, un archivo A2 con estos datos. Y tenemos nuestro archivo arch. Bien, también digamos que los tramos que estamos definiendo van a ser cada 2, ¿ya? O cada 3, esto lo define el usuario, ¿ya? Cada cuántos tramos. Bien, cuando hablamos de estos tramos, inicialmente lo que vamos a hacer va a ser agarrar un tramo de ese tamaño en ambos archivos. O sea, vamos a agarrar estos dos de acá y estos dos de acá abajo, ¿ya? En su totalidad tenemos 4 datos, ¿ya? Vamos a copiar estos 4 datos en el archivo final en orden, ¿sí? Es decir, esto nos quedaría algo así, 2, 2, 3 y 7. Una vez que terminamos con este primer tramo, nos pasamos al segundo tramo. Tenemos este tramo de acá. De la misma forma, estos 4 elementos los ordenamos. Y tendríamos un 3, 4, 4 y 7. ¿Ya? Y de esta forma continuamos con todos los tramos que nos quedan. En este caso ahí tenemos un tramo con datos faltantes, pero si es menor al tramo, es suficiente. 6, 5 y 7. Esto entonces quedará como un 5, 6 y 7. Y este es nuestro archivo final, así de esta forma, por tramos definidos. Y cada tramo definido lo vamos ordenando.
Muy bien. Es un poquito, bueno, es sencillo entenderlo acá, ¿no? Pero la magia, yo creo, y lo más complicado va a estar en agarrar este primer tramo en ambos archivos y irlo de a poquito ordenando. Si lo hacemos todo en una sola función, bueno, se puede hacer, pero va a quedar un poco muy grande la función. Así que vamos a hacerlo con dos funciones o tres tal vez. ¿Ya? Entonces vámonos hasta abajo. Primero vamos a hacernos una función. Una función para hacer estas pequeñas mezclas por cada tramo, ¿ya? Es decir, esto de acá. Nosotros le vamos a dar solamente el tramo y la función va a tener que ordenar el tramo que le estamos dando, ¿ya? Porque notan, esto es repetitivo. Agarramos un tramo, lo ordenamos. Pasamos al siguiente tramo, lo ordenamos, ¿no? Entonces eso es repetitivo. Hagamos una función que haga eso. Public void. Sí, a ver. Sí, no devuelve nada. Puede llamarse, a ver, mezcla, digamos. Y como esto va a trabajar con archivos, entonces le ponemos throws y o exception. Como parámetro, ¿esto que va a recibir? Pues únicamente este tramo, ¿sí? El tramo con el que va a trabajar. A ver, luego vamos a utilizar las dos personas que vamos a ir leyendo de ambos archivos. Entonces persona 1 va a ser igual a new persona. Copiamos esto. Y a ver, vamos a tener dos variables, una para el primer archivo, otra para la segunda, para ir viendo si hemos cumplido con el recorrido de la primera sección en ambos archivos. Podemos llamarlo sec1 de la primera sección, que vale 0, y luego sec2 de la segunda sección, que vale 0, ¿no? Inicialmente, o sea, este 0 significa que no hemos recorrido ningún registro del archivo. Si recorro un registro, entonces lo incremento en 1. Acá igual lo voy a ir incrementando en 1. A medida que vayamos leyendo valores de estos archivos y los vayamos grabando. Una vez que grabemos el registro, recién este contador se incrementa en 1. ¿Ya? Así. Y en algún punto estos contadores tienen que ser igual al tramo, ¿no? Es decir, tienen que ser igual a P. Y cuando sean igual a P, pues ahí termina. En otras palabras, vamos a hacer acá un while. Y le vamos a decir mientras la sección 1 sea menor que P. Y la sección 2 también sea menor que P. Si alguna de las dos termina, entonces pues ya ahí terminamos, ¿no? Vamos a leer un registro del archivo 1 en la persona 1 y solo lo estamos leyendo. Queremos mantenerlos en la misma posición hasta que grabemos el registro. O sea, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace rato. Vamos a decir a1.seek para manejar el cursor y volverlo a poner en la posición anterior. Y aquí le vamos a dar a1.getFilePointer menos 48. Ese es el tamaño que habíamos definido. Agarramos esto, lo copiamos y hacemos lo mismo para el otro archivo. Muy bien. Ahora vamos a decirle, a ver, en función a qué campo lo podemos ordenar. Al campo carnet de identidad, creo que no lo estamos utilizando. Ya, en función a ese campo lo haremos. Vamos a decirle entonces p1.ci menor a p persona 2.ci. Ya. Entonces, si persona 1.ci es menor a la otra, al otro valor, entonces el que se va a copiar es el menor, ¿no? El que se va a copiar es el menor. Pero también hay que verificar si el tramo no ha sido terminado, un montón de cositas más. O sea, aquí no solamente es grabar el registro, hay que verificar si ya hemos llegado al final del tramo o no. Así que está un poquito complicadito. A ver, vamos a hacer acá otra función.
que va a ser, digamos, copiar tramo, digamos, copiar tramo, ¿ya? Y le vamos a decir de qué archivo vamos a grabar, pero este archivo ya está declarado dentro de la clase, así que no podemos pasar el archivo. A ver, un número le pasaremos, indicando de que si vale 1, significa que vamos a grabar en el archivo 2, y si vale 2, vamos a grabar en el archivo 2, ¿ya? Ya 1 indicando el archivo, y el tramo más, como solamente vamos a grabar un registro, entonces el tramo en este caso va a ser 1, ¿ya? Entonces copiar tramo 1 nomás, solo un registro vamos a grabar. Es que hay que considerar varias cosas ahí. Y como hemos grabado un registro, la sección de 1 se va a incrementar en 1, ¿no? ¿Qué más hay que considerar aquí? Puede que ya la sección, esta sección 1, puede que ya sea igual a P, ¿no? Y si ya es igual a P, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a copiar todo lo que quede del archivo 2 en el archivo final. O sea, supongamos que estamos en este caso, ¿ya? Fíjense que primero tendría que copiar el 2, luego el 3 y ya habría llegado al final, ¿no? Pero aún falta copiar del otro archivo, así que como ya he llegado al final del primer tramo, pues copio todo lo que queda del archivo 2. Ese es un caso, ¿no? Entonces, bueno, en otras palabras, lo que queremos hacer acá es decirle, si ya he copiado todo del archivo 1, o sea, si sección 1 ya es igual a P, significa que ya he copiado todo, ¿no? Y si ya he copiado todo, entonces vamos a volver a aplicar la función copiar tramo, pero del archivo 2, ¿no? O sea, del archivo 2 voy a copiar todo lo que queda. ¿Y cuántos datos tengo que copiar? ¿P será P? No, es P menos sección 2, ¿no? Porque puede que ya haya copiado, aunque sea un dato o casi todos, ¿no? P menos sección 2. Creo que es bueno que hagamos esta función ya nomás, para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ya, vamos entonces arribita y vamos a decirle acá public void, creo que sí, void copiar tramo. Esta función también va a utilizar el throws y exception. Y aquí estamos pasándole como parámetro una variable cualquiera, switch, digamos, indicando que vamos a manejar o el primer archivo o el segundo. Y luego la variable p, ¿no? Eso es lo que le hemos dicho. A ver, aquí vamos a necesitar una persona, pe que se llame, porque ya tenemos la variable p, ¿no? Va a ser igual a new persona. Y luego una sección igual, que empieza en 0. Y ya, acá le vamos a preguntar. Si switch vale 1, entonces vamos a trabajar con el primer archivo. Luego acá le vamos a decir, a ver si es que no hemos llegado al final del archivo, a 1.length. Ya, primero vamos a leer un registro del archivo. Punto leer de la persona A1. Y vamos a grabar este registro. Arch. Ya. Aquí le estamos diciendo cuántos datos vas a grabar. Entonces aquí hay que decirle, mientras no haya llegado al final del archivo y la sección sea menor que P. ¿Sí? La sección sea menor que P. Así cada vez que yo grabe un registro, sección se va a incrementar en 1. ¿No? Y ya. Sí, eso es todo. Caso contrario, vamos a hacer lo mismo, pero con el otro archivo. Aquí le ponemos 2, todo 2. 2, 2, 2 y ya. Sí, eso es todo.
En otras palabras, solo depende con qué archivo voy a trabajar, voy a grabar la cantidad de registros que diga la variable p, ¿no? Aquí le estamos diciendo, por ejemplo, grábate un registrito del archivo número 1. Y aquí estamos diciendo, grábate no sé cuántos registros del archivo número 2, ¿no? Eso en función a estas condiciones. Muy bien. Aquí caso contrario. Caso contrario en el que este valor no sea menor al otro. Significa que este va a ser el menor, así que vamos a hacer lo mismo, pero con el otro archivo. Copiar en el archivo 2 un solo registro. Y se va a incrementar la sección 2. Y vamos a preguntar si la sección 2 ha llegado a su fin. Entonces vamos a copiar del archivo 1 todo lo que falta copiar. O sea, p menos sección 1. No, algo más nos estamos olvidando acá. Y como aquí le estamos dando una condición de finalización, ya sea sección 1 o sección 2 que llegue a valer p, hay que decirle que una vez que hemos copiado esta cantidad de registros del 2, entonces sección 2 pues ya es igual a p porque he copiado todo lo que quedaba, ¿no? Y de igual forma, cuando he terminado de copiar todo lo del archivo 1, pues sección 1 va a ser igual a p, ¿no? Significa que ya he copiado todo lo que tenía que copiar. Y ya, sí, creo que eso es todo. Y aquí tenemos una función que nos permite pues hacer ese procesito, ¿no? Que hemos descrito hace rato. Agarrar este tramo de ambos registros, perdón, de ambos archivos, y pasarlos al nuevo archivo, pero ya ordenadito, ese pequeño tramo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Bien, pero estas dos son subfunciones de una función mucho más principal. ¿Qué vamos a hacer ahorita? A ver, public void. A ver que se llame mezcla tramos, ¿no? Estamos haciendo mezcla por tramos, entonces que sea así. Throws y exception. A ver, esta va a pasar como parámetro un string para el nombre del archivo. Y una variable int que reciba el tramo, ¿no? El tamaño del tramo. Ya, luego aquí vamos a hacer la apertura de nuestros archivos. Arch new random access file. Aquí le pasamos nombre del archivo. Le decimos que esto lo vamos a abrir para leer y para escribir, ¿no? Hacemos lo mismo con los otros dos archivos, A1 y A2. Pero estos los vamos a abrir solamente para leer. Y a ver, ¿de qué archivos vamos a sacar esta información? De menores y mayores también. Menores.dat, mayores.dat. Ya. Ahora aquí vamos a, con un while, hacer todo este proceso de tramos. O sea, vamos a llamar a esta función varias veces hasta que lleguemos al final de uno de los dos archivos. O sea, vamos a decir, mientras no lleguemos al final del archivo 1, getFilePointer menor a a1.length. Ya la clásica, esto ya de memoria ya deben saber, ¿no? a2.getFilePointer menor a a2.length. Vamos a aplicar la mezcla. Y acá le pasamos el valor de p. Y ya, sí, eso es todo lo que tenemos que hacer acá. Como esto es repetitivo, le estamos diciendo ordena este tramo, el primer tramo lo ordena, vuelve a preguntar, ¿hemos llegado al final de los archivos? Ah, no, entonces ordena el siguiente tramo. Y así, ordena el siguiente y el siguiente y el siguiente tramo. Como en
en el anterior caso puede que uno de los archivos tenga más registros que el otro. Entonces nuevamente vamos a hacer lo que habíamos dicho hace rato. De hecho lo vamos a copiar esto. Vamos a recorrer el primer archivo y luego vamos a recorrer el segundo archivo. Y vamos a copiar todo lo que tenga. Copiar tramo del primer archivo, un solo registro. Y en caso en el que el archivo 2 aún tenga registros, pues vamos a copiar esos registros. Del archivo 2, copiar del archivo 2 un solo registro. Y ya. Aquí nos falta el punto y coma. Y solo cerramos nuestros archivos. A1.close, A2.close, A3, ya no, este es arch. Punto close, listo. Guardamos y pues ya esto ya está hecho. A ver, ahora hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Copiaremos esto, lo pegaremos aquí. Mezcla por tramos es esto. Personas, tramos, que se llama nuestro archivo. Y el tramo que le vamos a pasar que sea cada 2. De la función ar.mezcla tramos. Mezcla tramos, así es como se llama, ¿no? Le pasamos el nombre del archivo y el tramo. Luego hacemos un reporte de personas tramos y ya. A ver, veamos que esté funcionando. Acá le pasamos 0 y ahí está, mezcla por tramos sin ningún error, más bien. ¿Cómo sabemos si esto está bien? A ver, este es nuestro archivo de menores y este otro es nuestro archivo de mayores. Sí, tal cual, tiene esos datos, creo. Nuestra mezcla para este caso tendría que ser agarrar los dos. De hecho va a ser igual a la anterior, ¿no? Ya, bueno, ni modo, que vamos a hacer. Agarra los dos primeros y luego de este agarra los otros dos primeros y los ordena. O sea, quedaría 17. Bueno, en este caso también se busca que los dos archivos que estemos manejando también estén previamente ya ordenados, ¿ya? Porque nuestro algoritmo lo que hace es agarrar el primero del otro, y cuál de estos dos va a copiar, pues el que sea menor. Así que aquí va a ir el 17. Luego va a agarrar el siguiente del otro y va a seguir manejando el mayor del otro que se ha quedado. Y de estos dos también va a agarrar el menor, o sea que sería el 16. Y luego va a copiar el resto del tramo, que sería 23 y 40. Acá ponemos 23 y 40. Y luego copia pues lo que queda, ¿no? 19 y 32. Ya que es el archivo que más registros tiene, 19 y 32. Y si revisamos es lo que tenemos acá, ¿no? Mezcla por tramos 17, 16, 23, 40, 19 y 32. 17, 16, 23, 40, 19 y 32. Ahí está. Está funcionando, sí, está funcionando. Sí necesitamos archivos ordenados, pero nos vamos a tardar metiéndole datos, borrando lo que ya hemos hecho, así que bueno, trabajemos con eso. Y ahí está. Sí, esta es una de las funciones como que para tenerle un poquito de medio que pánico, terror tal vez, porque se requiere de 3 funciones, ¿no? Ahí están sus 3 funciones. Luego la más utilizada es la que viene, mezcla por tramos ordenados. De hecho, gracias a esta función de mezcla por tramos ordenados y partición por tramos ordenados, se puede ordenar un archivo que está totalmente desordenado. ¿Ya? Utilizando, o sea, ambas funciones. Bien, entonces, ¿cómo trabaja tramos ordenados?
No estamos extendiendo la clase. Bueno, no importa, chicos. Sigamos. Vamos a volver a copiar esto de acá, nuestro ejemplito. ¿Cómo quedaría con tramos ordenados en nuestro archivo final para este ejemplo? Bien. Tramos ordenados, ¿cómo es que funciona? Agarra un tramo ordenado de ambos archivos, el primer tramo ordenado, y lo fusiona, lo mezcla con el otro tramo ordenado del otro archivo. Y luego se pasa al siguiente tramo. En este caso tendríamos nuestro primer tramo que está ordenado, porque aquí este ya no está ordenado, ¿no? Así que agarraría este tramo y del otro agarraría solamente este tramo, ¿no? Porque el 3 ya no está ordenado, ¿no? 7, 8 está ordenado. Con el 3 ya no, entonces hasta ahí nomás. Y en el otro caso agarraría hasta ahí. 2, 3, 4, 7 está ordenado. Con el 6 pues ya no. Y lo ordena. Nos quedaría esto con esto, ¿sí? Esto con esto. Nos quedaría 2, 3, 4, 7, 7 y 8. Luego nos pasamos al siguiente tramo. En la parte superior acá tenemos solamente el número 6. Y en el otro caso tenemos 3, 4 y 7, o sea, el resto del archivo. Los mezclamos y vamos a tener un 3, 4, 6, 7, ¿no? 3, 4, 6 y 7. Ya hemos llegado al final del archivo número 2. Pero el archivo número 1 aún tiene registros. Copiamos sus registros faltantes y solamente tenemos el 5. Y lo copiamos, ahí está. Y ese sería nuestro archivo final. Más o menos sigue el mismo concepto del anterior caso, pero esta vez no trabajo con tramos definidos, ¿no? Los tramos son variables. Creo que este caso hasta 4 funciones puede que utilicemos. A ver, vámonos hasta abajo y hagamos, bueno, algo parecido al otro caso. Mezcla, ¿qué se puede llamar este? Mezcla ordenada, pues que sea, ¿no? Ordenada. Vamos a llamar a mezcla ordenada varias veces hasta que esté ordenado. La misma idea del otro caso, que teníamos una función que se llamaba mezcla. Ahora vamos a llamar a mezcla ordenada, ¿ya? Más o menos aplicando la misma idea. Bien, mezcla ordenada también utiliza su throws y exception. Bien, en el caso de mezcla recibía un parámetro p, ¿no? En este caso pues ya no necesitamos ese parámetro p porque el tramo no está definido. Pero sí vamos a utilizar dos personas para leer registros de ambos archivos. New persona. Copiamos esto. Ahí tenemos otra persona, pero esto es persona sin acento. Ahí está. A ver, no. Necesitamos una variable booleana para verificar si es que ya hemos llegado al final del tramo, ya sea en cualquiera de los dos archivos. Podemos llamarlo fin tramo, ¿ya? Inicialmente vale falso porque no estamos llegando a ningún final, ¿ya? Luego podríamos hacer un while, pero creo que no va a dar con while. A ver, un do while, porque esto sí o sí tenemos que hacer un paso por lo menos, ¿ya? Y vamos a hacer este paso mientras no lleguemos al fin del tramo, ¿ya? Mientras no lleguemos al fin del tramo, vamos a ir leyendo primero un registro de cada uno de los archivos. Eso ya lo hemos hecho, entonces esto es un poco repetitivo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. A1.seek, A1.getFilePointer menos 48, ¿no? Leemos un registro sin movernos. Leer A2, A2.seek, A2.getFilePointer menos 48, ¿ya? Nuevamente, leemos un registro sin movernos. Y luego ya recién preguntamos, a ver si es que nos vamos a mover o no.
en función al contenido. Entonces, P1 punto, el carnet, seguiremos manejando el carnet. Ya. Menor a P2.ci. Bien, y en este caso solamente vamos a copiar un registro. Copiar dato, digamos. Solamente un registro. Como este tramo no es definido, entonces no podemos utilizar una sola función. Como hace rato una sola utilizamos. Entonces aquí solo vamos a copiar un dato en el archivo 1. ¿Ya? Si es el archivo 2, 2 le vamos a pasar. Entonces archivo 1. Luego, si es que luego de copiar este dato ya hemos llegado al final de alguno de los dos tramos, ¿ya? O sea, si fin tramo, si ya es el fin del tramo, vamos a copiar lo que queda del archivo 2, ¿no? Fíjense qué está pasando acá. Si al copiar el registro del archivo 1 ya hemos llegado al final del tramo del archivo 1, entonces copiamos lo que queda del tramo, perdón, del archivo 2, ¿ya? O sea, aquí vamos a copiar no solo un dato, sino varios datos. Copiar tramo ordenado, ordenado. Así dos funciones vamos a tener ahí. Y esto será del archivo 2. A ver, hagamos estas funciones, sí, para que se entienda. Public void copiar dato. Throws y exception. Y esto recibe como parámetro un switch. ¿Ya? Si el switch es igual a 1, entonces vamos a copiar en el archivo 1. ¿Ya? Ya, a ver, nos declararemos una personita. Va a ser igual a new persona. Y luego vamos a preguntar si el switch es igual a 1. Si es igual a 1, como solamente estamos copiando un dato, entonces no hay que hacer un while acá. Suficiente con preguntar si A1, ¿ya? Si switch es igual a 1, entonces trabajamos con A1. Entonces si A1 es punto get file pointer menor a A1.length, o sea, si no hemos llegado al final de A1, entonces podemos leer y grabar un registro. Es decir, p.leer en A1, ¿no? De A1, mejor dicho. Y p.grabar en arch. Ahora aquí hay que preguntarle si es que ya hemos llegado al final de nuestro tramo ordenado. Ya en ningún momento estamos preguntando eso. Así que tendríamos que leer otro registro, pero puede que incluso hasta ya hayamos llegado hasta este punto al final del archivo. Así que primero hay que preguntarle si es que sigue habiendo registros en el archivo luego de haber leído un registro más. O sea, vamos a copiar esto otra vez, ¿ya? Y aquí le estamos preguntando. Luego de leer este registro, ¿hemos llegado al final del archivo? O perdón, ¿hay todavía registros en el archivo? Sí, hay todavía. Entonces vamos a leer un registro más. Incluso podríamos utilizar aquí otra persona. Persona 2, digamos. ¿Ya? Luego, en persona 2, vamos a leer ese nuevo registro para poder compararlo con la persona número 1. Entonces, persona 2, leer de A1, ¿ya? Ese otro registro. Y luego hay que moverle el puntero para que no se modifique, porque esto solamente es con fines de solamente consultar. No queremos que se mueva el cursor, entonces el cursor lo llevamos a su lugarcito otra vez. fsig.a1 get file pointer menos 48, ¿no? Retrocedemos ahí el cursor para que no afecte nada. Y ya, ahora sí podemos preguntar si persona punto, estamos evaluando el carnet, entonces con el carnet no es igual. Ya, si la persona 2, ya, o sea, la que está más a la derecha, es menor a la persona .6, o sea, la persona que acabamos de agregar, significa que sí, ya hemos llegado al final de nuestro tramo. A ver acá. Este es un tramo ordenado. ¿Hasta dónde es un tramo ordenado? Bueno, aquí está todo ordenado.
2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, estamos preguntando si el 6 es menor que el 7. Eso estamos preguntando aquí, en esta parte. Si el 6 es menor que el 7. ¿Notan? O sea, el dato que está más a la derecha, si es menor al otro, entonces pues ya no es un tramo ordenado. Por tanto, tramo ordenado, fin tramo, ¿no? Tenemos una variable fin tramo. Uy, no, pero esta variable fin tramo la estamos utilizando como variable local dentro de la función. Tendríamos que esto sacarlo y declararlo afuera. De hecho, como atributo, ¿qué es? Hasta arriba, hasta aquí arriba. Como un atributo de la clase. ¿Ya? Para que pueda ser accesible desde cualquier función. Ahora sí, a ver, buscaremos dónde nos hemos quedado. Aquí está. Entonces, fin tramo ya se puede reconocer y le vamos a decir que va a ser igual a true. Sí, efectivamente hemos llegado al final de un tramo, ¿no? Luego, caso contrario de esto. Else. Aquí que hemos preguntado si luego de grabar este registro del archivo aún tenemos registros en el archivo, ¿ya? Y si no tenemos registros en el archivo, pues también hemos llegado al final del tramo. O sea, en otras palabras, sí hemos llegado al final del archivo. Y si no hay más registros, significa que pues también hemos llegado al final del tramo. Entonces, fin tramo es igual a true, ¿ya? Listo. Y lo mismo hacemos para el archivo 2. No vamos a pasar por lo mismo, así que vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar. Caso contrario de este switch de aquí arriba. A ver, lo siento, está moviendo mucho esto. Caso contrario de este switch, igual a 1. Ya, así mejor, con el teclado nos vamos a mover. Y solamente lo cambiamos los unos por 2. 2, 2, 2, aquí 2 también, aquí 2. Las personas lo dejamos nomás, solo el archivo. Fin tramo, ¿no? True, 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 sí. Listo. Bien, esta era nuestra función para copiar solamente un registro. Ahora nos falta hacer nuestra función. Public void copiar tramo ordenado. Aquí le estábamos pasando como parámetro un switch igual para saber de qué archivo vamos a copiar. Throws y exception. Y igual, aquí creo que vamos a utilizar 2 personas también. A ver, vamos a copiarnos esto. A ver, creo que sí un booleano aquí podemos necesitar. No, a ver, lo veremos. Ya, primero vamos a preguntar si vamos a grabar en el archivo, si vamos a grabar del archivo número 1. Ya, aquí vamos a decirle si switch es igual a 1, entonces ya. Ahí hacemos nuestro while a1.getFilePointer menor a 1.length. Ya. Si es así, entonces en persona leemos y grabamos un registro. Leer a1 y p.grabar. Un registro en Arch, ¿no? En Arch. Acá en Arch. Luego vamos a preguntar si tenemos todavía registros. a1.getFilePointer menor a 1.length. Bien, lo que estamos haciendo acá es ir grabando registros de un archivo hasta que lleguemos al final de este tramo de este archivo. ¿Ya? Ya. Asumamos que hasta este punto ya hemos terminado de copiar el tramo de arriba. ¿Ya? Y digamos que nos falta copiar algunos datos del tramo de abajo. En este caso el 8. ¿Ya? Pero digamos que aquí había un 9 más. Digamos. Entonces hasta este punto lo que hemos copiado ha sido 2, 3, 4, 7. ¿Sí? Y del otro caso el 7 más se ha copiado. Pero aún falta copiar el 8 y el 9. Bien, entonces la función que estamos haciendo ahora va a copiar todo lo que falte del archivo que falte hasta que ya llegue al final del tramo. O sea que digamos va a ir en algún punto, va a preguntar el 3, en este caso, ¿no? El 3 no forma parte de este tramo, ¿no? Porque es menor. Entonces hasta aquí nada más voy a copiar y termina. Eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Copiar todo esto que falta. La otra función que hemos hecho es para copiar de uno en uno, preguntando. En este caso, estos datos ya no tenemos con qué más preguntar, entonces pues los vamos a copiar directamente hasta llegar al final del tramo. Bien, eso es lo que estamos haciendo acá. Copiar tramo ordenado. Ya, volvamos entonces. Bien, aquí estamos preguntándole si aún tenemos registros en el archivo. ¿Sí? Aún tenemos registro en el archivo. Sí, hay registro en el archivo, entonces en la segunda persona vamos a leer ese registro del archivo 1. Y como es una lectura con fines de solamente ver si el dato es válido o no, entonces lo vamos a mover otra vez el cursor a 1.getFilePointer menos 48. Y aquí vamos a preguntar si estamos haciéndolo en funcional Carnet. Entonces vamos a preguntar si podemos seguir avanzando o no. Y vamos a decir punto. Ya, si la persona 2 es mayor a la perdón, si la primera persona que hemos leído es mayor al carnet de la segunda persona, punto CI, entonces ya hemos llegado al final. Entonces le ponemos fin. Ay, no, pues aquí sería, necesitamos otra variable. Un booleano, esto es local nomás. Lo podemos llamar fin orden o algo así, que inicialmente va a ser falso. Y aquí le vamos a decir que vamos a ir grabando datos mientras no lleguemos al final y no sea el fin del orden. ¿Ya? Así. Ahora sí, volvemos acá y le decimos que si pasa esto, quiere decir que ya no está ordenado, por tanto ha terminado el orden. Entonces ya no vamos a copiar datos y vamos a decir que fin orden va a ser igual a true. Y por tanto esto va a hacer que se salga del ciclo. Listo. Y si hemos llegado al final del archivo, pues también le vamos a decir que fin orden, aunque está de más esto, pero igual es igual a true. Y ya. Ahora todo este chenco de acá vamos a hacer lo mismo para el segundo archivo. Entonces acá, caso contrario, copiamos todo esto y reemplazamos. A2, aquí también y ya. Eso es todo. Ahora sí, continuamos con esto que no nos hemos quedado a medias con esta función, que aquí ya no nos faltaba mucho. Aquí caso contrario de esto. Estamos preguntando si un registro de un archivo es menor a otro registro de otro archivo. Y si no cumple eso, entonces trabajamos con el otro archivo. Entonces copiamos todo esto y lo pegamos ahí. Copiar dato del archivo 2. Y si hemos llegado al final del tramo del archivo 2, entonces vamos a copiar todo lo que queda del archivo 1. Así. Y listo, sí, eso es todo. Se hizo bastante corto esa parte. Y solamente nos falta una función más. Con esto terminamos, se los prometo, chicos. Esta es como nuestra función a la que sí vamos a llamar. Void, ya aquí que se llame mezcla, tramo, ordenados. Su throws acá. Y exception. A ver, acá que le vamos a pasar solamente el nombre del archivo. Nom archivo. Y acá vamos a hacer arch, va a ser igual a new random access file. Nombre archivo. Para lectura y escritura. Copiamos esto y aquí decimos archivo 1 y aquí archivo 2. Y estos solamente son para lectura. Ya. Sí, de hecho creo que esto se parece mucho a la otra función. Vamos a decir, mientras no lleguemos al final de ninguno de los dos archivos, o sea, a1.getFilePointer menor a a1.length. Copiamos esto y no hayamos llegado al final del archivo 2. A2.
Lo que vamos a hacer va a ser la función, vamos a llamar a la función mezcla ordenada, ¿sí? A esa función. Y ya, va a ir ordenando cada uno de los tramos ordenados que existan, o mezclándolos más bien, ¿no? Y de hecho nos vamos a copiar ese while de ahí arriba. 2 veces. Y aquí vamos a decirle, bien, como ya habíamos visto, puede que existan los casos en el que del archivo 1 aún tenga registros o del archivo 2 aún tenga registros al final. Entonces, primero trabajemos con el archivo 1. Vamos a decir, si aún hay registros en el archivo 1, vamos a copiar, vamos a llamar a nuestra función copiar tramo, que ya habíamos hecho. Copiar tramo ordenado, ¿no? Del archivo 1. O sea, le ponemos ahí unito. Y acá vamos a preguntar si no hemos llegado al final del archivo 2. Entonces vamos a decir copiar tramo ordenado del archivo 2. ¿Alguito más nos estamos olvidando? Sí. Vamos a cerrar nuestros archivos. Archivo 1, archivo principal y el archivo 2. Y listo, al fin ya hemos terminado con eso. Mucho código. Te deben estar humeando, chicos. Ya, y lo único que vamos a hacer acá va a ser copiar estas 3 filitas de acá. Vamos a llamarlo acá un mensajito que diga mezcla por tramos ordenados. Personas, tramos ordenados. No recibe ningún tramo, borramos esto. Y esto llama a la función, esto hay que borrar, ar.mezcla tramo ordenados. ¿Ya? Y hacemos el reporte del archivo personas-tramos-ordenados. Listo. Ejecutemos esto y si nos está botando error, estamos chao. No, se está botando error. A ver, ¿dónde nos está botando error? New Random Access File. En la línea 476. No se pudo encontrar a 2. A ver. 476. Acá. Ah, claro, por supuesto. Acá seguimos con nombre archivo. Ya. Entonces vamos a abrir... ¿qué archivos vamos a evaluar? El archivo menores, seguiremos con esos archivos. Menores.dat y mayores.dat. ¿Sí? Ambos archivos. Los abrimos y los vamos a ir mezclando. Siecito. Hay un error. Y ahí ya está. A ver, otro más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? En la línea 474. ¿Qué dice? No se pudo encontrar. Por supuesto. Sí. Aquí está el error, ¿no? Era nom archivo y no nombre archivo. ¿No? Nom. Solo era nom. Y ahora sí. Ahora sí, ya está bien. Ejecutamos, le damos que 0 acá y nos sigue botando algún error por ahí. Mezcla por tramos ordenados. Copiar tramo ordenado. Ahí está el error. Vámonos acá, vámonos a copiar tramo ordenado. Copiar tramo ordenado. Al momento de leer, imagino, copiar tramo ordenado en la línea 435. Aquí está de acá. ¿Sí? Ahí estamos buscando el error. Sí, un error por copiar, ¿no? Aquí era A2, no era A1. A ver si hay otro error. Creo que no. Guardamos. Vamos acá, borramos nuestros personas tramos ordenados. Vamos al principal, ejecutamos. Le damos 0, aceptar. Ahí está, ya está corriendo perfectamente. Y obviamente, sí, como hace rato, los archivos que vamos a mezclar tienen que estar ya ordenados, ¿sí? Para que puedan ver un archivo final que está ordenado. En este caso nos bota 16, 17, 16, 20... no, está en función al carnet ahora, ¿no? Que igual aplica. Casualmente también está ordenado según ese sentido el número de carnet. Bien, pueden hacer una prueba de escritorio, pero bueno, sí está funcionando, ¿no? Muy bien, chicos, hasta acá ya habríamos terminado de ver mezcla de archivos.
Hasta aquí quedaríamos nuestra clase de hoy.